Y el último factor dentro de estos que son propiamente psicológicos, propiamente en el sentido de que justo todos estos tienen que ver con tus sistemas de creencias, con tu manejo de las emociones, con el aprendizaje que le vas sacando a tus experiencias, ¿no? El último que viene aquí son las ganancias secundarias obtenidas de conductas y actitudes no sanas. Esa es otra característica que estorba enormemente la búsqueda y la posibilidad de autorrealización plena, porque tiene que ver con la dependencia de cosas que aparentemente nos traen algo deseable, pero a costos caros, como por ejemplo justamente el que me hago irresponsable, me mantengo en una forma improductiva, inestable, para que sea otro quien siempre se esté haciendo cargo de mí. Ahora vienen los factores existenciales. Los factores existenciales, que justo también son los decisivos, o sea, que están en función de tu conciencia, tu voluntad y tus conocimientos, se distinguen o son complementarios con los psicológicos, pero son específicamente un conjunto de aspectos inherentes a la vida humana. Si tú has oído incluso esa etiqueta existencial, que ya ves que entonces hay autores existenciales, hay literatos, pues, ¿no?, que escriben literatura existencial, es como todo un movimiento. De hecho, justamente también hay una especialidad en psicoterapia existencial, que se refiere a algunos de los atributos fundamentales de nuestra naturaleza humana, que son justamente la libertad, ese es el que está mencionado ahí, la soledad, la conciencia de la vida y la conciencia de la muerte, y ahorita te digo cuál es el otro, son los que están mencionados ahí. Esos son los factores existenciales inherentes a la vida misma, que no puedes no vivir, que no puedes no tener. Pues fíjate, justamente como el primero, por eso dice, ¿no?, acuérdate, en términos de cuando estorba la autorrealización, es cuando tienes miedo a reconocer y asumir la propia libertad para elegir, aún dentro de nuestras limitaciones. Pero es que justamente no se puede no elegir, no se puede no ejercer la propia libertad. Si tú tratas de no elegir, en realidad lo que estás eligiendo es otra cosa: posponer o delegar, y dejar que otros sean los que decidan por ti qué haces con tu tiempo, a qué te dedicas o cómo vives tu vida. Pues en realidad, aunque aparentemente sea así, que hay alguien más que de algún modo te controla o te influye, en términos de adultez, en realidad tú estás eligiendo permitir que sea así. Y entonces cuando no lo reconoces y después entonces te sientes precisamente así, como que esta parte así como de es que tú me dijiste, o es que tú me obligaste, o es que tú no me dejaste ser, en realidad es un malentendimiento de esas cualidades existenciales inherentes a cada quien. Es un error, o sea, es un malvivir en ese sentido, de que no quieres reconocer que tú tuviste la libertad para decir sí o no a esa demanda del otro, a ese límite del otro. Y sí, la verdad es que podrías decir que hay muchas situaciones en las que es muy difícil ejercer la propia libertad, y la respuesta es sí, es difícil, pero justamente no es imposible, y de todas maneras es tu responsabilidad qué haces con ello. Otro factor existencial es justamente entonces la responsabilidad por la construcción de la propia vida, o sea, ese es el siguiente factor. Pues fíjate, no lo subrayé, pero los factores existenciales fundamentales, hasta los que están puestos aquí, es la libertad, el otro es la responsabilidad de la propia vida, porque es verdad que en tanto que el individuo justamente es libre para elegir, es responsable por lo que haga o deje de hacer con su vida. Entonces van de la mano libertad con responsabilidad, y justamente no se puede no ejercerlos.
Por eso son entonces como características, les decía, especiales, que siguen siendo psicológicas, siguen siendo de los factores decisivos, que dependen de la voluntad y de la conciencia, pero son específicos de la existencia humana. La libertad, la responsabilidad por la construcción de la propia vida, y luego la individualidad, que implica justamente también la soledad. Este factor que dice no aceptarse uno mismo como individuo separado y diferente de los demás y resistirse a aceptar la individualidad del otro, es también otro factor que estorba la autorrealización, porque tiene que ver con no darse cuenta precisamente que cada cabeza es un mundo y que entonces no hay que dar por hecho que los demás prefieren lo mismo que yo prefiero o que priorizarían igual que yo lo haría. Es de conocer que justamente no se vale dar por hecho en toda situación que al otro le queda clarísimo porque es lógico, porque si me quisieras lo sabrías, porque después de tantos años no sabes, bueno, es que de verdad sí, no hay que dar por hecho que el otro es igualito que yo o que haría las cosas de la misma manera que yo las haría. Sí, es algo que entonces siempre nos favorece mucho más las relaciones humanas, estar dispuesto a reconocer eso, que de verdad cada cabeza es un mundo, y además que eso no nos sea angustiante, porque justamente esa parte de darnos cuenta que el otro ahora tiene otra prioridad, otra preferencia, nos puede ser amenazador, porque precisamente tememos la separación, tememos la pérdida, tememos la soledad. Pero es al contrario, cuando estamos dispuestos a aceptar las diferencias y a aceptar en todo caso justamente que venimos solos y nos vamos a ir solos de este mundo en el sentido de piel adentro, no relacional. Relacional, por supuesto que podemos hacer muchas cosas para cultivar nuestros vínculos y entonces vivir en comunidad y efectivamente hasta terminar nuestros días en pertenencia, en comunidad. Pero piel adentro, verdaderamente sí habitamos solamente nosotros mismos y en todo caso nuestro ser superior, si tenemos ese sistema de creencias. Y ya vemos los que podemos pensar que aun cuando no tenga alguien ese sistema de creencias, ahí está. Pero bueno, de todos modos es la vivencia de cada quien, ¿no? Y entonces estar dispuestos a reconocer que eso está bien así, que no necesitamos controlar a los otros o necesitar que actúen como a mí me tranquiliza para poder estar bien en nuestro interior. Eso es algo que entonces justamente también nos da libertad para decidir nuestra vida, para poner nuestros límites, para elegir a qué le queremos dedicar nuestro tiempo ahora, que a lo mejor justamente pues ya no tenemos que ocuparnos de las cosas que antes nos teníamos que ocupar y podamos decidir qué queremos hacer con nuestro tiempo, independientemente de si es lo mismo también que quiere hacer el otro o no. Y entonces podemos vivir de maneras pues más enriquecidas si aceptamos esa diversidad y nos ponemos de acuerdo para seguir coincidiendo en ello, pero que si no coincidimos, entonces lo podamos dejar ser y no empezar justamente, como entonces algo ya mencionaba hace rato, con las luchas de poder y con el chantaje y con el control, que entonces en realidad nos van a empobrecer. Bueno, vámonos con otro factor. Este otro factor existencial es el de la conciencia de la vida y de la muerte. Bueno, el de la muerte viene con el siguiente también, pero justamente los seres humanos necesitamos darle sentido a nuestra existencia, necesitamos tener claro un para qué vivir. De hecho, esa es la índole o la esencia de la espiritualidad. Entonces, no encontrar o reencontrar consciente y positivamente el sentido de la propia vida es algo que justo entonces nos puede estorbar enormemente en el proceso de autorrealización. Porque es como cuando ocurre esto de que teníamos una cierta pues estado de salud y viene un accidente o una situación que lo cambia todo, y si no estamos dispuestos a reencontrar entonces ahora otro sentido de la vida, ahí nos podemos quedar atorados. Por eso puse esa ilustración de una persona en silla de ruedas, pero que justo además está participando en una carrera.
en una competencia y está buscando la manera de darle sentido, o sea, de volverle a decir sí a la vida, aun cuando una condición muy importante ha cambiado. O por ejemplo, hay quien siente que ya no yéndonos tan al extremo, sino ejemplos que son más cotidianos y además más frecuentes. Hay quien siente que cuando ya no se dedica a la crianza, por ejemplo, pues como que ya no tiene sentido su vida y sí se siente un vacío así como de, es que entonces ahora ¿qué hago? Y la persona empieza a sentirse vacía porque no fue buscando también a la par que los hijos iban creciendo y que iban a ir a hacer su propia vida, un modo de estar en el mundo que fuera de desarrollo personal, de autodesarrollo, de autogratificación. Bueno, pues entonces cuando la persona se da cuenta que había tenido un cierto sentido en la vida, que es muy valioso haberlo tenido, pero que la circunstancia ya cambió, tiene que estar dispuesta a encontrar otro si no se quiere precisamente deprimir o sentir ese vacío que causa mucho sufrimiento y que luego se busca evadir de formas no siempre satisfactorias, porque de lo que se necesita llenar la persona no es a lo mejor, por ejemplo, pues de seguir buscando cómo resolverle la vida a alguien, sino de cómo ahora desarrollar los propios intereses que a lo mejor se quedaron en stand-by en el tiempo de la crianza, y así, por poner ese ejemplo. El último factor existencial, fíjate, es no querer reconocerse y aceptarse como un ser vulnerable, limitado, expuesto a sucesos impredecibles e incontrolables, expuesto a la finitud de las cosas e irremediablemente destinado a morir. Ve a qué te remiten esas ideas que acabamos de leer ahí. Fíjate, parece que no sería tampoco deseable estarnos poniendo a pensar todo el tiempo en que en efecto somos vulnerables y que todo el tiempo puede pasar algo que acabe con nuestra vida. Puede parecer no deseable. Es no deseable cuando eso viene aparejado con angustia, o sea, con rechazo, con negación. Y en cambio, fíjate lo que te voy a decir, se dice que el tener conciencia de la muerte realza el valor de la vida. Fíjate, tener conciencia de la muerte, y además de que la muerte es algo que llega sin avisar, ¿no? Que puede ocurrir de verdad absolutamente en cualquier momento, la del otro o la tuya, es algo que entonces te puede hacer vivir de una manera más intensa, más cabal, más en el presente y más proactiva, porque entonces dejas de dar por hecho que luego después, que entonces pues que no importa arreglar una desaveniencia ahora porque pues ya será o no sé y no me interesa, ¿no? Cuando sí tienes conciencia de la muerte, te va quedando claro que mejor procuras despedirte bien cada día, porque verdaderamente no tienes garantías de que vas a regresar esa noche a tu casa. No tienes garantías de que el otro va a regresar. En los lugares donde viven con guerra en su contexto, esa es una conciencia a veces bastante más activada en general en las personas, porque la realidad se encarga de hacérselo saber así, ¿no? Pero esa es una realidad para todos. Verdaderamente qué afortunado que no vivimos en una situación de guerra como la que viven en otros lugares, ¿no? Pero justamente es entonces una disposición propia reconocer que sí importa este día, que cada día que se ha ido, pues justamente ya se fue. Y eso no para vivir entonces aceleradamente y entonces con mucha aprensión y también con querer comerse todo el mundo de un bocado. O sea, tampoco, sino simplemente con la conciencia, con la convicción de que el tiempo sí importa, de que la vida en efecto es corta y de que entonces sí vale la pena poner atención a esa vulnerabilidad y a esa posibilidad de que todo puede terminar en cualquier momento y entonces vivir bien y vivir expresando lo que queremos expresar,
vivir haciendo lo que queremos hacer, reparando los conflictos, las desavenencias lo más oportunamente que podamos, perdonando prontamente y también intercalando justamente el descanso, la diversión, el saludo a los seres queridos, a las amistades y tal, que justamente ya ves que, pues bueno, vaya y pase también que es así, que es cuando se reúnen todos en las bodas o en los funerales, ¿no? Y bueno, pues así ocurre precisamente porque son eventos que transforman la vida de una manera importante. Pero cuando tienes esa disposición, ¿no? De nuevo, y lo quisiera enfatizar por última vez, de que estés dispuesto a aceptar y a reconocer, o sea, como así tener constantemente presente que no tienes garantías de un minuto más o de un día más o de un año más, entonces le sacas más el tuétano a la vida. Entonces vives de una manera más intensa y de una manera mejor. Por eso se dice que la conciencia de la muerte realza el valor de la vida. Y por último están los factores espirituales. La espiritualidad es una dimensión importantísima del ser humano que tiene que ver con justamente preguntarse el por qué y el para qué de la vida. Y si no vamos teniendo algún sistema de creencias que nos permita responder a ello, se crean vacíos existenciales que pueden llegar a destruir al individuo y hasta la sociedad en su conjunto. Y entonces, bueno, las religiones son una manifestación de la espiritualidad. La espiritualidad es más que en sí mismo tener una religión y practicarla. Es esa búsqueda de trascendencia o de darnos respuesta a ese para qué estamos aquí. Por ejemplo, justamente es diferente y además de veras que sí influye en el carácter y en la sensación que podamos tener de realización y de aceptación, pues, de que la vida es como es, cuando tenemos un sistema de creencias que nos lo permita. Cuando tenemos la convicción de que hay un para qué, un hacia dónde vamos, eso regula nuestra conducta. De hecho, justamente sí es verdad, independientemente de cuál religión se trate, que tenerla o no tenerla hace una diferencia enorme en cómo resuelven las pérdidas o las vicisitudes de la vida importantes que a uno le tocan vivir. Cuando tienes una relación con un ser superior, sea cual sea la noción que tú elijas tener de ello, te da una perspectiva diferente que cuando no tienes ninguna, ¿no? Justamente ya ves, tal cual, cuando podemos considerar que podemos ofrecer el sufrimiento o que podemos aceptar también precisamente que tal problemática trae una enseñanza, que todo es por algo y para algo, que no hay mal que dure 100 años, ¿no? Y bueno, pues el corolario dice, ni cristiano que lo soporte. Bueno, sí es verdad, pero ya te da la posibilidad de tener un sentido de esperanza o un sentido de que por algo y para algo es, aunque en ese momento no sea claro. Entonces, justamente el que tengamos una cierta espiritualidad con un cierto contenido, ya también de verdad alimenta nuestra vida de una manera constructiva que cuando no tenemos ninguno. Bueno, también hay sistemas de creencias de religiones que pueden ser muy, muy tóxicos, muy destructivos, cuando se vuelven muy culpígenos, muy controladores. Pero entonces ahí el contenido es lo que está fallando, no la noción de tener una espiritualidad. Y entonces justamente por eso cuando esta área de la espiritualidad no está bien alimentada, pasa este tipo de cosas, entre otras, pero justamente está muy observado que ocurre. La desorientación, que tiene que ver precisamente entonces con no saber y con tener duda de todo planteamiento de fe, de toda explicación de cómo fue creado el mundo y etcétera, cuando no hay esa disposición a asumir
un cierto sistema de creencias, pues entonces la persona puede como estar todo el tiempo dando pues tumbos de una posibilidad a otra, o no queriendo saber de ninguna, que sería entonces el caso más bien del escepticismo, ¿no? Que justamente entonces de verdad sí hace un vacío. O sea, parece ser que justamente de verdad tener alimentada el área de la espiritualidad es algo que también entonces favorece la salud física, emocional y social de las personas. Parece ser que sí es una necesidad. Ya ves que justamente quien va pues cayendo precisamente en esa desesperanza, o sea, cuando se decepciona muchísimo y termina por ya no querer saber nada de lo que tenga que ver con explicaciones de para qué estamos aquí y para dónde vamos, pues tiende a deprimirse o tiende a vivir de maneras muy disipadas, o sea, muy autodestructivas, muy sin prever consecuencias, porque al fin que pues consideran que no hay consecuencias, que no hay ninguna otra vida después de esta, que no va a haber que dar ningunas cuentas, y eso ve qué descomposición social tan terrorífica trae, ¿no? Esas son las conductas sociopáticas. Y bueno, finalmente comentar fíjate, podrías decir, pero ¿cómo? Si sí hay esa necesidad de darle una respuesta al por qué y al para qué de la vida, ¿no sería eso también parte de lo que se manifiesta, por ejemplo, en el fanatismo? Pues no, porque precisamente la denominación fanatismo es cuando se lleva a un extremo un sistema de creencias, el problema que está ocurriendo ahí es que la persona está renunciando a su propio criterio y al ejercicio de su propia libertad, delegándole por completo a las reglas establecidas por una iglesia, por un sistema de creencias, el dirigir su vida. Entonces, cualquier cosa también justamente llevada al extremo, por eso está puesto ahí como polaridades, fanatismo o escepticismo, van por mal camino. Porque tanto no creer en nada como el extremo del fanatismo van por mal camino. Estos son todos los factores que pues se considera que intervienen. Ya tú puedes ir imaginando que lo hacen de una manera, todos estos factores pues pueden ser muchísimo más amplios los ejemplos en los que se ven manifestados, y que pues bueno, son los que influyen en la manera en la que nos desarrollamos las personas, en que somos como somos. Y vamos a revisar las conclusiones. Bueno, pues dicen, todos esos factores pueden ser escalones hacia la realización del ser humano. Sin embargo, con frecuencia se vuelven obstáculos porque las personas se resisten a aceptar la responsabilidad de cómo han construido su vida, ¿no? O sea que verdaderamente por ahí empieza todo, esta parte de veras de querer hacer lo necesario para desarrollar el mejor potencial. Es un asunto de voluntad, de responsabilidad. Las personas luego se resisten a cambiar para evolucionar. Es ese clásico, ¿no? De que, yo así soy y que me quiera quien me quiera así. O así soy y qué, o así soy y así me voy a morir. Bueno, pues si la persona misma se pone en una situación de no querer cambiar para mejorar, para superar sus defectos, para relacionarse mejor, pues es su elección. Pero efectivamente todo ese potencial de las cualidades más admirables que podemos tener las personas, obviamente alguien que dice así y que me quiera quien me quiera y tal, pues no lo va a manifestar, obviamente, ¿no? Y también si las personas se resisten a perdonar, fíjate, ese es factor clave. Si la persona se resiste a perdonar y a aceptar el sufrimiento como parte de la vida y como fuente de aprendizaje, pues también se queda atorada. Se queda atorada en el resentimiento, se queda atorada en la percepción de que entonces no vale la pena el esfuerzo, o de que es que entonces todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, y entonces se queda ciscado y entonces no está dispuesto a avanzar hacia una posibilidad pues libre de ese resentimiento. Así que verdaderamente perdonar es fundamental para lograr ser la mejor persona que podríamos llegar a ser. Es muy importante perdonar a los otros y perdonarnos a nosotros mismos.
Si el individuo adulto niega o rechaza sus errores, su pasado, sus cualidades existenciales o su esencia trascendental, es su responsabilidad y es su elección, y de ello depende que logre o no su autorrealización. Y entonces, bueno, pues yo les pregunto, pero entonces, ¿por qué impedimos nuestra realización, nuestra autorrealización? Pues váyanle pensando, y mientras, pues de todos modos aquí están una serie de respuestas. Precisamente porque implica autorregulación y desapego, y ya ves que no es fácil. Pues de hecho ese es el reto que Daniel Goleman cita de la parte que el propio Aristóteles decía, que ponerse furioso es fácil, pero enojarse, o sea, no irse al extremo, además de enojarse de la manera correcta, con la persona correcta, y de la forma correcta, y en el lugar correcto y tal, no es fácil. O sea que de verdad sí se necesita esfuerzo, se necesita práctica, se necesita disposición, y en ese sentido de verdad tampoco es tan difícil, pero sí es una cuestión de voluntad, de búsqueda, de práctica, de soltar cosas, de quitarnos lo que ya vimos que no funciona y estar dispuestos a hacernos de otras cosas. Y eso pues requiere conciencia y voluntad para descubrir y para superar todo lo que sea necesario acerca de uno mismo. De hecho, justamente sí preguntarnos, ¿qué querríamos pues cambiar de nuestra persona? Y estar dispuestos a hacerlo. A eso estamos llamados todos. Y por último, seguir construyéndose proactivamente, o sea, proactivamente ya ves que es con iniciativa, con una voluntad puesta ahí precisamente, con una búsqueda activa. Esa búsqueda activa de seguir construyéndose uno mismo en las diversas áreas y en las diversas etapas de la vida, y también contribuir a la construcción de los demás. Y sabes, o sea, de verdad, cuando tú buscas mejorarte a ti mismo o también quieres que alguien más pues viva y se sienta mejor, entonces te pones manos a la obra y entonces contribuyendo también al bienestar de otro, contribuyes al tuyo. Y se dice que, bueno, tienes que empezar por ti, en el sentido de buscar superar tus limitaciones, sí empieza por ti, pero efectivamente también no estamos desconectados de los otros para nada. Entonces también sí importa que te acerques a esos otros que te inspiran, que han podido hacer cambios en su vida que les han venido bien, y que entonces quieras ver pues cómo le hicieron y tal. Son cosas que también pues te favorecen. Es que estoy comentando esto ahorita porque me gustaría decirles que de verdad somos comunidad, que no nos bastamos solos, que no hacemos estos cambios o esta posibilidad de llegar a ser las personas que las mejores personas que podemos llegar a ser, no lo hacemos tampoco de veras así, solo mime, conmigo y para mí. Lo hacemos a partir de un enriquecimiento con los demás también, en un sentido doble. Contribuimos a los demás y los demás también nos pueden contribuir a nosotros. Y en ese sentido, pues también tenemos la responsabilidad de no dejar que los demás nos influyan negativamente o nosotros influir negativamente a los demás. Y bueno, pues entonces así es como el ser humano puede desarrollar auténticamente su mejor potencial. Bueno, pues muchas gracias.